Damos la bienvenida a Eduardo Solís. Él es consultor internacional, miembro del Consejo Directivo de Concamín y además expresidente de la AMIA. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Eduardo, ¿me escuchas? Vamos a tratar de recuperar la comunicación con él. Creo que tiene un poquito de problema en el tema del audio porque lo vemos, pero pues no lo escuchamos. Vamos a recuperar ahorita esta entrevista. Eduardo, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Eso, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, muchas gracias. Un poquito, ya se da un anuncio de este proyecto de cómo vamos a salir de la pandemia, de este proyecto de reapertura económica, se integran a varias industrias como industrias esenciales, pero grosso modo, ¿cómo observas este anuncio que se da hoy? Bueno, son muy importantes noticias. Como lo sabes, en las últimas semanas hemos venido pidiendo esta homologación de sectores esenciales entre México y sus principales socios comerciales. Hay que recordar que en Canadá y en Estados Unidos el sector automotriz es un sector esencial y México lo tenía como no esencial, es decir, no podíamos operar en esta fase de la pandemia. Con este anuncio que se da ayer, las plantas comienzan a hacer los preparativos para la producción, empiezan a hacer sus pilotajes. Hay que recordar que se hace bajo estrictos protocolos y guías sanitarias que van a asegurar la vida y la salud de nuestros empleados. No se puede hacer de otra manera, pero para nosotros es muy importante la homologación. Lo dijimos aquí en los medios varias veces, es importante que México siga siendo un proveedor confiable. ¿Qué es esto de un proveedor confiable? Que desde México se puede trabajar con un socio, que desde México se puede trabajar en las cadenas globales de valor y que no podríamos arriesgar tener cadenas globales rotas. Ahora empezaremos a trabajar en pilotos. Seguramente las plantas fabricantes de autopartes proveedoras de las plantas automotrices, pues empezarán a trabajar seguramente gradualmente y de acuerdo a cómo se encuentre el mercado. Es importante señalar a tu teleauditorio que México es el primer proveedor de autopartes en el mercado de Estados Unidos, por mucho además. El segundo proveedor es Canadá con menos de la mitad. Somos el quinto fabricante, fabricante de autopartes. Estamos enviando 70 mil millones de dólares de autopartes al mercado de Estados Unidos. No podíamos arriesgar tener cadenas globales de suministro rotas. Esto es una gran noticia. Para mi gusto viene tarde, debimos haberlo hecho hace por lo menos unas 2 semanas para poder hacer esta gradualidad. Ahora las plantas automotrices, las fabricantes de autos en Estados Unidos y seguramente ocurrirá en México, abrirán y la idea es que tengan una proveeduría cierta, que no haya la posibilidad de rupturas en las cadenas de suministro. Y por supuesto que las plantas, como lo vienen haciendo desde hace algunas semanas, sigan trabajando en estos estrictos y responsables, además muy responsables, protocolos sanitarios. Eduardo, y ahora precisamente que mencionas estos protocolos sanitarios que son importantísimos para así poder asegurar la salud de los trabajadores que tienen que reincorporarse a estas industrias, específicamente hablando de la minería, de la de autopartes y por supuesto también de la construcción, nos comentaban hace un momento que estos protocolos también le van a significar una inversión importante a estas industrias. ¿Están preparadas financieramente para hacer esta inversión? Después de haber tenido que pagar, por supuesto, sueldos que bueno, pues no estaban teniendo ningún ingreso y las finanzas están complicadas. Tienen que hacerlo, no hay vuelta de hoja. Las plantas fabricantes de autopartes, partes y componentes automotrices, se han comprometido a ello, tienen la vida y la salud de los empleados pendiendo de protocolos muy estrictos y muy responsables, como lo decía yo. No hay vuelta de hoja en ese tema, no va a haber ninguna duda
nadie va a escatimar en ese tema. El regreso a la producción, sí hay que decirlo, será gradual. Y además, no regresaremos a los niveles que estábamos previos a la pandemia, porque simplemente la producción no está ahí. La producción no puede llegar a donde estaba porque no hay el nivel de demanda de vehículos que traíamos previo a este tema de la pandemia. Y me refiero no solamente en México, por supuesto, me refiero a nuestros principales mercados. Estados Unidos terminará implicando una caída en la demanda 2020 de por lo menos entre el 25 y el 30%. En México estaremos en números cercanos al 25% también en la caída de la demanda. Y bueno, eso significa, en datos anuales, eso significa que en los próximos 6, 7 meses, pues estaremos viendo caídas seguramente entre el 40 al 45% promedio. Es decir, si alguien estaba fabricando pues 100 unidades, pues ahora se le van a demandar 60. Y eso pues habrá que ver de qué tamaño requiere la plantilla laboral para poder hacer frente a esta nueva, muy alicaída demanda. Eso es lo que vamos a estar viendo pues en los próximos semanas y meses. Eduardo, cuéntame un poco, ¿cómo va a ser esta ruta crítica? Porque ya les dijeron más o menos cómo se va a ir haciendo este desarrollo de la reincorporación laboral, pero al interior de la industria, ¿cuáles son estas claves? Tienen, por un lado, que asegurar la seguridad sanitaria de todos sus trabajadores, tienen que homologar todos estos reglamentos con Estados Unidos, tienen que buscar nuevos clientes y al mismo tiempo evitar estos recortes. ¿Cuál es la ruta crítica hasta ahora? ¿Hasta dónde se han puesto de acuerdo como industria? Bueno, no, más que ponernos de acuerdo como industria, nos ponemos de acuerdo como empresas y por supuesto, con la autoridad y con los propios corporativos, cada una. Como dije, las empresas vienen desde hace algunas semanas trabajando en estos protocolos responsables, estrictos, que tienen que instrumentar. Me refiero a horarios escalonados, la logística, el transporte del personal, las estaciones de trabajo, el distanciamiento, las herramientas, el uso de las herramientas, por supuesto, la indumentaria de cubrebocas, de caretas, de gel, en fin. Son más de 40 puntos que toman como base pues algunas referencias mundiales que los mismos empresas en sus corporativos en otras partes del mundo tienen. Es decir, Alemania sacó estas guías, pero también lo hizo Japón y también lo hizo España y también Estados Unidos. Y por supuesto nosotros a través del IMSS y la Secretaría del Trabajo. Son guías que lo que buscan es que todas las empresas lleven a cabo este instructivo muy claro y muy estricto en los próximos días, que vienen trabajándolo, por supuesto, las últimas semanas. Empezarán a hacer pilotos en la manufactura. Yo estimo, y esa es una estimación personal, cada planta tendrá su propio plan, pero yo estimo que empezarán a trabajar probablemente al 5 al 10%, para ir subiendo hacia finales de junio y probablemente principios de julio a la demanda que tengan de producto, que podría ser el 60% de lo que tenían previo a la pandemia. Se reincorporan de manera paulatina, como bien nos señalas, y hay que seguir estas guías que ha impuesto la Secretaría del Trabajo. ¿Qué pasa con estos empleados que son mucho más vulnerables? Todos aquellos que a lo mejor puedan padecer alguna condición como diabetes, como obesidad, como hipertensión. Se hablaba de modificar quizás sus horarios. ¿Esto ya se ha platicado? ¿Qué va a suceder con estos empleados? Sí, seguramente, y eso ocurrirá, por supuesto, en este diálogo permanente que hay con la autoridad. Habrá que
darles ese tratamiento que solicita la autoridad de un cuidado extremo para aquellos que son más vulnerables. No hay duda de ello. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo Solís, consultor internacional, miembro del Consejo Directivo de Concamín, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, gracias a ustedes y a su amable auditorio.